En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un Dios. Amén. Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Este video es en español para los que no entienden inglés. También decidí hacer un video en español para ayudarlos a acercarse a Dios y tener una relación con Él. El punto de este canal es de yo dándoles tips de cómo acercarse a Dios y tener una relación con Él y cómo caminar en el espíritu y no a la carne que nos aleja de Dios. Durante estos videos voy a hablar de diferentes tópicos de qué saber y cómo huir de ellos y ser libres de esta cadena de pecados que nos sigue alejando de Dios y se ve que no tiene fin. Todo de mi perspectiva de cómo huir de todos estos pecados y ya no tuve que batallar con ellos. Bueno, de vez en cuando sí batallo con ellos, pero no como antes. Ahora sí que estoy caminando en el Espíritu Santo y con la ayuda de Dios. Huir de estos pecados es más fácil ya que me he acercado a Dios. Y la razón que hago este canal es que si yo me he acercado más a Dios, quise hablar de la palabra de Dios y ayudarles cómo acercarse a Dios. El tópico de este video será de cómo acercarse a Dios de mi perspectiva. Y perdónenme si mi español suena un poco medio raro, es que tengo sus frenos, pero traten de entenderme durante este video. ¿Cómo en verdad nos acercamos a Dios? En mi perspectiva de yo acercarme a Dios, lo que tuve que hacer es de caminar al espíritu y no a la carne. ¿Qué es lo que significa el espíritu y la carne? La carne es vivir en cosas del mundo como la lujuria, el dinero, mucha tragadera, ser borracho, despereza y la envidia y la ira. Tuve que dejar muchas de esas cosas en el pasado para acercarme a Dios. Y también lo que en otra cosa que se significa la carne es como para vivir al mundo, todo lo que el mundo casi hace de los que quieren vivir separados de Dios. Y lo que significa caminar al espíritu es de caminar con Dios, rezar todos los días y tener fe en Él. También de huir de todos los pecados que sigues batallando con. En verdad tratar de huir de ellos y no solo caerte fácilmente en la tentación de estos pecados que te siguen dando duro y duro. Y otra vez, de mi perspectiva, de lo que tuve que hacer con estas tentaciones que me siguieron dar duro y más duro, es de que tuve que rezar. A veces tuve que pegarme a mí mismo para dejar de concentrarme, o de lo que hice entre la cuaresma, y esto no se los recomiendo a todos. Me levanté entre la madrugada y así estar parado todo el día, pero lo que hice en esto es de levantarme temprano para que mi mente se concentre en solo dormir todo el día, en lugar de concentrarse en la carne, que es las tentaciones y los pecados. Y desde mi perspectiva, si las tentaciones te están dando muy duro, te vienen a ti muy duro, que hasta el punto que sientes que ya no puedes resistir más y deberías darte a las tentaciones,
es de rezar por fuerza, no depende en qué es la situación. Si es fuerza física, entonces sí, que te dé fuerza para lo que estás haciendo. Y si es fuerza espiritual, como para resistir las tentaciones, ora y ruégale a Dios por la fuerza que necesites para resistir esta tentación. Y también ora a Dios y dile que te ayude a encontrar un camino fuera de esta tentación. Dios nunca nos da tentación. Nunca digan que Dios me está tentando. No. Dios nunca pone tentaciones a alguien. Y Dios tampoco no dejará que estas tentaciones nos den tan duro hasta un punto que no podamos resistir más, hasta un punto que ya pasen de nuestros límites. Y si también estás pensando de ya no vivir en este ciclo de pecados y tentaciones, también tienes que en verdad parar. Dile a Dios que te arrepientes de todos tus pecados que has hecho y no vuelvas. Y sí, de vez en cuando yo también, cuando me arrepentí de mis pecados, sí, aún me han dado las tentaciones muy duro aún. Y sí vas a sentir eso, pero nomás es de recordar que ahí tienes a Dios para ayuda. Y ya que te arrepientas, tienes que también saber que tu cuerpo es un templo para el Espíritu Santo. Y el peor pecado que hay para destruir tu propio cuerpo es la lujuria. Por ejemplo, si miras pornografía y haces lo que se tiene que hacer en esa tentación y pecado. Y sí me da asco hablar de esto, pero ya que termines, es como destruyendo tu propio cuerpo y destruyendo el templo al Espíritu Santo que está dentro de ti. Y sí, aunque me da asco de hablar de esto, tengo que hablar de esto para dejarles saber y decirles de qué es lo que destruye el templo del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Nuestro cuerpo no pertenece a nosotros. Dios nos creó en su propia imagen. Él nos creó, no nosotros no nos creamos a nosotros mismos. En ese punto nuestro cuerpo no pertenece a nosotros, pero nuestro cuerpo pertenece a Dios. No solo el Espíritu Santo vive en nosotros, sino también que Cristo, nuestro Señor, que también vive en nosotros, en nuestro corazón. Y en esos tiempos de tentación que se están dando duro, no solo te están dando duro, pero si también realizas y paras de enfocarte en eso, te das cuenta que ya hemos ganado la batalla. Porque cuando Él fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día, le ganó al pecado y a la muerte. Y después de eso, nosotros hemos sido liberados de esta cadena de pecados y de la muerte. Y también estuvimos libres de la ley, del pecado y la muerte. Y esto, voy a hablar de esto en palabras, pero no literalmente. Yo fui crucificado con Cristo en la cruz, no literalmente, pero espiritualmente. Y fui renovado, y ahora mi cuerpo es un templo para el Espíritu Santo y Cristo que vive en mí. Y sí se van a preguntar entre ese camino con Dios, ¿por qué es que estas tentaciones me están dando y me siguen dando duro y más duro cada vez que me acerco a Dios? La razón por esto es porque te sigues acercando a Dios, y los demonios y Satanás no quieren que te acerques a Dios. Como los rateros que se meten a robar, no se meten a robar a casas que estén vacías, pero casas que tienen cosas puras y que valen
dentro de ellas. Lo mismo contigo. Tu fe es algo puro que está dentro de ti y está cerca a Dios. Y los demonios te lo quieren quitar. Y si resistimos hasta el final, seremos salvados. Como está escrito, resista a Satanás y él huirá de ti. Y cuando estés sentado muy duro por estos demonios, no te pongas triste o te pongas enojado, pero alégrate que estás tentado. Es tan duro porque significa que sí estás creciendo tu relación y tu fe está cerca a Dios. Alégrate por eso. Y también desde ese día que Cristo resucitó y destruyó y ganó al pecado y a la muerte, desde ese punto el pecado y la muerte ya no tiene control sobre nuestro cuerpo, sino que ahora vivimos al Espíritu. Y después de eso, si vivimos al Espíritu, no vamos a ver muerte espiritualmente, sino vamos a estar viviendo con Dios en el reino de los cielos. Pero si seguimos pecando y cayendo en el mismo pecado que dijimos que ya íbamos a parar, y si sigues pecando y pecando, entonces ¿qué es el punto de hacer todo esto que es santo a los ojos de Dios si sigues pecando y cayendo con intención y a propósito? A este punto ya ni hay punto de salvación. A este punto ya le has dado vida a la muerte. Si sigues pecando y pecando, más la muerte sigue creciendo. Y después de eso, ya que quieras quitártelo, ya será imposible, porque hubieras parado y también podrías dejar y parar que la muerte haya crecido más. Otra cosa que sí me ayudó a crecer mi relación con Dios y crecer mi fe es de leer y escuchar mi Biblia. Si no traía mi Biblia conmigo, entonces abría la aplicación de la Biblia en mi teléfono y la escucharía ahí. Y leer tu Biblia sí te ayuda a acercarte más a Dios. Si lees y si pones atención y haces contexto de lo que estás leyendo, especialmente en el Nuevo Testamento, especialmente muchos de esos tips estarán en las cartas que San Paul escribió a muchas personas. Y esto también sí lo puedes hacer también. Puedes subrayar cosas en tu Biblia, y sí, aunque te dé miedo de poner un color en tu Biblia, sí, a mí también sí me dio miedo porque pensé que le haría daño a la Biblia. Está bien, porque eso, si subrayas lo que crees que sí te va a ayudar y al rato abres tu Biblia por ayuda que estás buscando, entonces eso sí te ayudará. Será como un marcador que estás aguardando ahí para volver al rato para ver. Y no solo es de leer la Biblia un día y luego ya una semana y luego te olvidas de ella y luego un mes, un año, quizá más. No, es de leerlo todos los días y en verdad hacer contexto de lo que estás haciendo. Y esto es otra cosa. Si sigues rezando, sigues leyendo tu Biblia, sigues yendo a la iglesia todos los domingos, y no importa cuántas veces y cuántos días sigues haciendo esto todos los días y aún sigues pecando, entonces también no habrá punto de hacer todo esto que es santo. Como mencioné hace ratos, tenemos que caminar disciplinadamente en el Espíritu y no a lo que dice la carne o lo que nos dice el mundo. El mundo siendo las personas que quieren vivir separadamente de Dios. Y para los principiantes que quieren empezar a acercarse a Dios, no importa de qué edad, si seas menor o seas un joven como yo, adolescente o el que sea que esté mirando este video,
especialmente si tienes que leer tu Biblia. Para mí, cuando empecé yo a acercarme a Dios, sí era un poco duro para leer mi Biblia todos los días. Desde antes de que empecé a leer mi Biblia, ahí vi mi Biblia, ahí en mi escritorio, ahí nomás colectando polvo. Y cuando quise acercarme a Dios, decidí recogerla y empezar. Y aún no sabía nada de cómo la Biblia funcionaba o de qué números eran estos. Pero cuando vi en mi teléfono, en la Biblia, la aplicación de la Biblia, vi que los números y los libros y las cartas y los evangelios eran lo mismo que en la Biblia físicamente. Y pues después de ahí sí entendí los números y cómo funcionaba. Y aún no sabía nada del Nuevo Testamento, pero quería saber más de Jesús y quién era en verdadmente. Y seguí leyendo y leyendo hasta el punto que sí entendí quién era Jesucristo, nuestro Señor. Y si vemos en Juan capítulo 14, verso 6, dice, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde ese punto averigüé y supe que Cristo era el único camino al Padre, no solo al Padre, sino al reino de los cielos. No hay otro Dios, no hay otra manera de acercarte a Dios y de llegar al reino de los cielos. El Dios de Islam, Alá, y su profeta Muhammad no son el camino al reino de los cielos. Buda no es el camino. Los muchos dioses de los hindús tampoco ni son el camino. El único Dios y la única persona que vas a ver esperándote en el reino de los cielos es Jesucristo, nuestro Señor. El camino, la verdad y la vida. No hay otro camino de acercarte al Padre y entrar al reino de los cielos, sino que sea por Él. Pero ahora sí, al lado de eso, para el contexto de leer tu Biblia todos los días, después de unos meses me encontré leyendo la Biblia por horas y encontré más interés en ella. Y sí, a veces te dará pereza, o como algunos de ustedes le dicen, huevonada de leer tu Biblia. Y sí, habrá algunos días así, hasta a mí me da, pero tengo que disciplinarme en el espíritu para leerla todos los días. Tengo que poner mi teléfono abajo, parar de lo que estoy haciendo y ponerme a leer. A lo menos que sea un capítulo, aprendes mucho de ellos. A lo menos que sea un capítulo, sí aprendes mucho solo de un capítulo. O encuentras nueva información que nunca has sabido de Jesucristo o de un tip. Y no digan que no tengo tiempo, tengo que hacer esto, o no puedo, tengo que ir a una fiesta o esto. ¿Qué es más importante? ¿Vivir por Dios o hacer algo que ni siquiera te va a durar casi toda la vida? Es más mejor de vivir por Dios y recibir la corona que sí durará eternamente. Y pues sí, si tienen que ir a una fiesta y pues es obligatorio, entonces sí, ahí sí. A mí sí me ha pasado eso. Pero si se pueden llevar su teléfono, entonces ahí lean o escuchen la Biblia. No hay excusas de dejar tu Biblia ahí sentado en tu escritorio por días y meses y semanas. No hay excusas. A lo menos ten un poco de tiempo con Dios.
si te levantas, si tienes tiempo para tu teléfono y para andar en el TikTok todo el día y en YouTube y estar jugando videojuegos, entonces también tienes tiempo para leer tu Biblia. Y no digo que es malo jugar o hacer todo eso, no. Pero a lo menos ten un poco de tiempo con Dios, tu creador, quien te hizo en su propia imagen. Y cuando lean su Biblia, piénselo de esta manera. La Biblia son como sus notas. Tú eres el estudiante y Cristo, pues, siendo el maestro. Cada día que lees tu Biblia es como una lección que te están dando en clases. Y si pones contexto, pones atención a lo que estás leyendo, entonces ahí es donde funciona todo y se te viene todo a la mente y tienes todo grabado. Así de una manera yo lo vi cuando estuve leyendo la Biblia todos los días. Y ya que tengas todo grabado en mente de lo que has leído, entonces a ese punto sí sabrás qué es el camino, la verdad y la vida. Y todo de lo que se tiene que saber para los últimos tiempos y cómo vivir para Cristo y vivir separadamente del mundo y saber cómo huir de estas tentaciones y acercarte más a Dios. Y también ya podrás también saber cómo llegar al reino de los cielos, y después de saber cómo, de explicarles a todos y a todas las personas humanas y a quien sea, decirles cómo llegar al reino de los cielos. Yo como ahorita diciéndoles a ustedes, los que están viendo este video. Después de eso, si quieres ver a tus seres amados en el reino de los cielos y pasar tu vida eternamente en el reino de los cielos con ellos, también es de decirles a ellos cómo llegar al reino de los cielos y qué saber. Y si volvemos a mencionar a San Paul siendo uno de los discípulos de Cristo, caminando con él escribió muchas cartas a muchas personas de diferentes lugares, que esas cartas casi son la mitad del entero Nuevo Testamento. No solo son estas cartas a personas, sino es que también estos son tips para nosotros que también tenemos que saber acercarnos a Dios. O por ejemplo las redes sociales. Como la mayoría de hombres, no digo todos los hombres, sino que casi el 90% de hombres andan mirando mujeres en línea. Esto es como poner tu mente enfocada en las cosas de la tierra. Y si nos seguimos enfocando en eso, entonces eso no hará nada de cambio o te ayudará a crecer tu fe en Dios. Lo que San Paul nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 22, dice: apartados de toda especie de mal. Esto aplica a todo tipo de pecado, que te va a hacer caer en la tentación y de lo que te está alejando de Dios. Tienes que apartarte de todo tipo de mal y de todo tipo de pecado, de tentación o lo que sea, como algo que te llegue a tu mente y te dé ese golpe de tentación bien duro. Y aunque sea que mires por accidente poquito de lo que se aparece en redes sociales, inmediatamente dale swipe o aléjate o cierra la aplicación. Es lo que yo hago. Y si no tenemos que poner nadita de atención a estas cosas malas que nos están alejando de Dios. Y también de leer tu Biblia. Si leemos en 1 Timoteo capítulo 4 verso 15 a 16, Paul nos dice: medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento
sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Lo que nos dice aquí es de que tenemos que meditar en estas cosas y poner estas cosas a la práctica todos los días. Y haciendo esto, no solo nos salvará, sino también salvará a los que nos oyen. Como yo de nuevo les estoy diciendo, cómo acercarse a Dios. Esto también nos ayudará a acercarnos a Dios y nos salvará de la muerte que está en el infierno. Y no quiero ver a ninguno de ustedes en el infierno, pero quiero pasar tiempo con ustedes en el reino de los cielos y vivir con ustedes eternamente. Y esto no quiero que pase, que ustedes estén sufriendo. No, eso no es lo que quiero. Por eso es lo que estoy haciendo aquí en este canal, tratando de hablar del evangelio y compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo que estoy cerca a Dios y mi relación está conectada a Él, y por eso quiero enseñarles a ustedes cómo también acercarse a Dios y tener una relación con Él. Hay más cosas que puedo hablar de cómo acercarse a Dios, pero no añadiría con el tópico de este video. Pero sí voy a estar publicando más tips de cómo acercarte a Dios y cómo tener una relación con Él. Y si se pueden quedar un poco más largo, quiero hacer una oración para ustedes, los que están viendo este video al otro lado de la pantalla. Y si pueden, qué bien, y si no, está bien, aún estaré orando por ustedes. Bueno, empecemos con esta oración. Padre Celestial, que estás en el cielo, ruego por las personas que están viendo este video al otro lado de la pantalla, que los ayudes a acercarte a ti y que los fortaleces entre el Espíritu Santo, que hagas que sus ojos sean abiertos, que vean la realidad de este mundo cruel. Y también oro por ellos, que tengan una relación contigo, y que también que los saques de todo pecado y que les ayudes a encontrar un camino fuera de las tentaciones que están batallando con, que los fortaleces de cualquier momento que están siendo tentados por el diablo, y también que nunca los abandones en tiempos de ayuda o de solitud. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Santa Teotocos, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En tu nombre rezo y pido estas cosas, por mí y por nosotros. Amén. Gracias por estar conmigo en esta oración. Comparten este video a cualquier persona. No tengan miedo de compartir el evangelio. Como quiera, Cristo nos dijo que sí nos odiarán por causa de Él, pero el que resista hasta el final será salvado. También nos dice que compartamos el evangelio a cualquiera por todo el planeta, y a todos los seres humanos y a todos los seres que están vivos. A todos tenemos que compartir el evangelio. Ahí dejaré el versículo ahí en la pantalla. Bueno chicos, eso es todo el video que tengo que hablar del tópico. Los amo, pero Dios los ama más. Que Dios los bendiga y que tengan un buen domingo.